Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy quiero compartirles la historia de la evolución de lo que conocemos hoy como el Santo Rosario, sus orígenes, de dónde procede, cómo fue cambiando con el tiempo y cómo llegó a tener la estructura que tenemos actualmente. Antes de empezar, nos pondremos en la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe en este conversatorio, en este pequeña introducción a lo que estaremos viendo en posteriores publicaciones, que tiene que ver cómo se hace el rosario, un esquema que en particular a mí me parece muy bueno, y aprender cómo rezar el rosario. Obviamente eso también lo estaré compartiendo en las otras publicaciones. Entonces necesitamos la asistencia de ese paráclito, ese defensor, que es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, empezamos entonces con el tema. Es un tema más o menos, lo vamos a ir desarrollando en forma de conversatorio, mencionar algunas fechas, algunos personajes que van a aparecer, y con esto vamos a entrar en carrera, digámoslo así, con respecto al tema del origen y la historia del Santo Rosario. Bien, básicamente el Rosario nace desde la parte de los monjes y monjas. En los primeros siglos, estamos hablando siglo II, siglo III, siglo IV aproximadamente, para darle más o menos como una ubicación temporal del origen del rosario. Y solamente como dato curioso les traigo que la palabra monje o monja viene de la palabra mónaco, que significa solitario. Y eso era una forma ejemplar de resaltar que los primeros monjes vivían en completa soledad, o sea, no se agrupaban en monasterios, sino que vivían, cada uno individual se iba al desierto buscando replicar a San Juan Bautista, en este caso, y eso hacía que muchos de ellos no cumplieran su cometido al irse al desierto. No todos la pasaban bien, algunos se morían y nadie se daba cuenta, en fin, había muchas cosas. Otros comenzaban a caer en herejías porque tantas tentaciones que podían surgir en medio del desierto. Y esto me recuerda, y así lo digo más o menos así como modo de comercial, a San Antonio Abad. San Antonio Abad usó esta misma mecánica, se separa y se va al desierto. Y él es uno de los primeros que inicia con el tema de la forma de vida monástica, digámoslo así. ¿Okay? Bien, todo esto transcurre en los primeros, digamos, 200, 300, 400 años después de Cristo. En ese lapso de tiempo hubieron ese tipo de movimientos hasta que aparece en ese interín, en ese espacio de tiempo, nuestro personaje que vamos a citar, aparte de San Antonio Abad, que es San Benito, que aparece ya en el siglo V, ya cuando más o menos ya ya se comenzaron como ellos a agrupar. En este caso los monjes comenzaron a agruparse, pero igual no tenían una vida como muy, o sea, vivían como en comunas, pero no compartían entre ellos o interactuaban mucho entre ellos, simplemente cada quien en su lugar. Y eso era para poder protegerse y cuidarse y para que la gente no se muriera, o sea que no se apoyaban mucho, vivían en lugares grandes, podríamos llamar monasterios, pero esos dichos monasterios ellos no lo usaban para orar en común, sino que cada quien individual. Hasta que aparece San Benito. Entonces San Benito establece una regla, que los monjes no podían vivir únicamente de oración, sino que también tenían que vivir de la oración y el trabajo. Ora et labora. Esa era la frase de San Benito. Entonces, ora y trabaja. Y esto con el fin de evitar la ociosidad. Cuando San Benito aparece en la historia, los monasterios eran lugares que eran un poco decadentes, porque la gente se iba ahí a acercarse a Dios
Muchos iban con esa intención, pero se perdían porque como no hacían más nada que entrar en oración, habían ratos de ocio. Y esos ratos de ocio, el ocio es el mayor enemigo de la santidad, hacía que las personas cayeran en pecados. Entonces San Benito viene a reestructurar eso, a darle un orden o a ordenar. Y principalmente los monasterios de San Benito, en este caso, se dedicaban al tema de la agricultura. Entonces ellos tenían un momento para sembrar sus propios alimentos, tener porquerizas, tener lugar donde criaban patos, aves en general, para comer y la agricultura para sostenerse, y al mismo tiempo tenían momentos de oración. Dentro de esta vida, digamos así, vida monástica y la forma que San Benito estaba dándole a esa nueva tendencia de vivir bajo la regla de la oración y el trabajo, aparece algo también muy interesante, que es el tema de la oración comunitaria. Había momentos donde los monjes se separaban para orar de forma individual, pero había momentos donde ellos se reunían para orar en conjunto. De esto surgen lo que se llamaba, o se llegó a llamar, las horas canónicas. Horas específicas de oración que se dividían el día en un ciclo de, podríamos decir, múltiplos de 3, o en horas tercias, por decirlo así. Y las mismas se llamaban de la siguiente forma. Habían las maitines, que eran a las 12 de medianoche. En esa hora se paraban todos los monjes y oraban. Ya más adelante le diré qué hacían o como práctica hacían durante ese momento. Estaban las laudes, que eran a las 3 de la mañana, las primas, que eran a las 6 de la mañana, las tercias, que eran a las 9 de la mañana, las sextas, que eran a las 12 de mediodía, las nonas a las 3 de la tarde, las vísperas a las 6 de la tarde y las completas a las 9 de la noche. Dato curioso, todo en cada hora de estas, ellos lo que estuvieran haciendo, ya sea que estuvieran trabajando o estuvieran orando o estuvieran durmiendo, ellos se levantaban a esas horas y se reunían en comunidad para orar. ¿Okay? Y en estas horas se basaban en lo que era los horarios romanos. O sea, los nombres que le acabo de mencionar era basado en el tema de los horarios romanos. Dice acá, ellos consideraban que la mejor forma de orar en estas horas era con los 150 salmos. Dependiendo del monasterio, trataban de hacer los 150 salmos en ese espacio, que era un poco complicado, o fraccionaban en cada hora, en cada régimen de hora, cada hora canónica, unas partes de los 150 salmos. ¿Okay? Y los monjes los cantaban. Cantaban no como música común de hoy en día, sino que tenían una especie de cántico o armonía en particular, muy similar a lo que hacen los judíos con los salmos en aquel entonces, y algunos lo mantienen como remanente en la actualidad. Y aquí viene una parte muy interesante, pero no todos los monjes sabían leer, y estos, como no sabían leer, pero tenían esa entrega y querían vivir esa vida monástica y entregar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo por medio de esa entrega en los monasterios, ellos entraban perteneciendo a una línea llamada hermanos legos, que quiere decir en latín carece de conocimiento, porque no sabían ni leer y muchos de ellos no sabían escribir. Entonces se les dificultaba poder leer los salmos, que optaron en ese entonces para ayudar a los hermanos legos, que eran los que ingresaban al monasterio pero no sabían ni leer ni escribir. Uno era en el proceso que lo iban formando para que aprendieran a leer y a escribir y para que pudieran integrarse a la vida monástica de las horas canónicas. Se les enseñó o se les enseñaba a que durante las horas canónicas ellos, mientras que los monjes que sabían leer y escribir o solamente leer, recitaban los salmos, ellos decían 150 Padre Nuestro cantando, acompañando a los otros monjes. O sea, era como una segunda voz que aparecía con los otros monjes, en este caso cuando hacían los salmos. Dice acá, en la investigación que hice también, no les comenté, pero toda esta información que les estoy compartiendo la investigué para poder ordenarla secuencialmente de forma histórica y darle un sentido para que se pueda entender más rápido para este video. Como le venía diciendo, 150 Padres Nuestros es lo que cantaban en compañía de los otros monjes. Si a uno, y esto es importante saberlo, si a uno le faltaba
o se pasaba, o sea, si te faltaba uno de los Padres Nuestros, o te pasabas de más, o sea, te faltaban, eran 149, o pasaban 151, por disciplina el monje, el hermano Lego, tenía que volver a empezar de nuevo los 150. Para ayudarse, en ese entonces, ellos comenzaron a anudar o a encadenar semillitas o piedrecitas que estaban a los alrededores del monasterio. Y con esto, cada vez que hacían un Padre Nuestro cantado, pasaban la semillita para indicar que iban haciendo una cuenta de los 150 Padres Nuestros, que ellos en su momento, cuando ingresaban al monasterio, no podían, por su limitante, poder participar plenamente de las horas canónicas. Continúo. Viendo esta relación de trabajo en tierra difícil para que diera fruto, estos también lo usaban como analogía, así como lo veían en la oración. Entonces, esta situación ellos la veían como un esfuerzo que hacían como cuando labraban la tierra, el tema de contar las semillitas y llevar esa cuenta. Por eso es que lo hacían con mucha alegría. Sigo acá, dice 150 Padre Nuestro. A partir del siglo IV encontramos la siguiente oración en la liturgia de Santiago. En este sentido habían varias liturgias desarrolladas por la iglesia. En aquel entonces todavía no se había estandarizado, o no estaba todavía totalmente estandarizada, un orden litúrgico con lo que conocemos como la Santa Misa en aquel entonces, en el siglo IV. Y encontramos la siguiente oración dentro de la liturgia, que era del corte o digamos perfil de Santiago. Decía lo siguiente: salud llena de gracia, el Señor está contigo, eres bendecida entre todas las mujeres y bendecido el fruto de tu vientre, porque has engendrado al Salvador de nuestras almas. La forma litúrgica tal como la conocemos, la fórmula litúrgica tal como la conocemos hoy, se formuló en el siglo VII. O sea, que en ese momento habían varias formas litúrgicas de celebrar la Santa Eucaristía, pero se homologó o se estandarizó a partir del siglo VII. También esta oración se encuentra en escritos de Juan Damasceno o San Juan Damasceno, para ser específico, esta oración. Ya este era un preámbulo, esta oración, a lo que conocemos como la mitad o el 50% del Ave María, en este caso del Dios te salve María, la famosa oración del Santo Rosario, parte de lo que estamos viendo en este video. Dice, en los países occidentales la parte del Ave María se introdujo oficialmente en la liturgia latina por el Papa San Gregorio I en el siglo VI. Sin embargo, no se hizo popular hasta el siglo XVI, con el nombre latino de Ave María, cuando se convierte en la oración de la gente. Esto es un dato curioso para saber cuándo pasó a ser de lo que tenemos ahorita hasta de lo que tenemos, lo que se mencionó en su momento que les traje, hasta lo que actualmente conocemos como el Ave María. Dice así: el Santo Rosario tiene su origen, comienza a tener su origen a partir, como lo conocemos hoy en día, a partir del año 1212, cuando a Santo Domingo de Guzmán, durante su estancia en Tolosa, tuvo una aparición de la Virgen María que le entregó el rosario como respuesta a una plegaria en la que él pedía ayuda para combatir la herejía valalbigense que estaba predominando en ese momento en aquella locación. La victoria conseguida llevó a ver en el rezo del rosario el escudo para vencer la herejía, así como un medio para encontrar refugio y consuelo, fuerza y confianza a la hora de afrontar y superar dificultades en la vida. La entrega de la corona por parte de la Virgen María a la sencillez de esta oración contribuyeron a su difusión entre el pueblo. O sea que se hizo popular después de ese momento. Prácticamente ya ahí más o menos vamos viendo cómo se da el puntapié desde este santo que se conoce, Santo Domingo de Guzmán, como el santo del Santo Rosario. Suena redundante, pero es así. Y cómo va caminando esta parte de la historia del origen del Santo Rosario. Viene de la vida monástica, ya se venía moviendo, y en una aparición de la Santísima Virgen le dice: mira, el Santo Rosario debe ser en base a esto, y lo debe usar como un escudo para combatir dicha herejía. Y al ganar ese combate,
que no lo tiene literalmente como algo que tiraron bombas o algo así, sino haciendo que las personas se convirtieran y corrigieran su mal paso. En aquel entonces, estamos hablando del año 1212, con esta herejía, que les comenté que es la herejía, a ver, albigense. Se ve la importancia de este regreso del Santo Rosario y de lo encomendado por parte de la Santísima Virgen a Santo Domingo de Guzmán. Hasta este momento, la estructura de lo que venían dando los monjes benedictinos, hasta cuando se promulga ya la estructura del Ave María que conocemos hoy en día, en el siglo XVII, en el siglo VII, se hacían en el siguiente orden: se hacían 10 Padre Nuestros y por cada 10 Padre Nuestros se hacía un Ave María. Y se hacían esa cantidad, ese juego de 10 Padre Nuestros hasta completar 150, que correspondían a los 150 salmos. Este tipo de devoción y este tipo de oración se fue popularizando desde los hermanos Legos a las órdenes, tanto que vivían de una forma monástica como las órdenes religiosas, que son las que andan por ahí como los religiosos y religiosas en el mundo entero. Y sí, es una práctica muy habitual. Pero este orden es cambiado, el orden de 10 Padre Nuestro y un Ave María a 10 Ave María y un Padre Nuestro entre los siglos, porque esto fue transitorio, no fue de un golpetón o un sopetón. Hoy ya cambiamos todo del siglo XII al siglo XIV. Se cambió este orden. Y aquí vamos a echar un poquito para adelante de atrás en la historia. A finales del siglo XIV aparece el rezo del Salterio de Ave María, Salterio de María, fuera de las órdenes religiosas y de los monasterios. Esto se dio por las órdenes mendicantes que comenzaron a promover el rezo del Santo Rosario en la estructura de 10 Ave María, 10 Ave María y un Padre Nuestro intercalado entre los feligreses que asistían a las misas que hacían en estos lugares donde habían estos religiosos que vivían ya sea de forma como religiosos o religiosas o como monjes y monjas. Y aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, muchos que promovieron el rezo del Santo Rosario de forma para toda la feligresía de la iglesia fueron los franciscanos, los dominicos, las carmelitas y los agustinos. Desde sus respectivas ramas masculinas como femeninas. Y esto se comienza a dar ya fuertemente en el siglo, a finales del siglo o mediados del siglo XIII. Bien, ya con respecto a eso, vemos ya la parte que corresponde a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, aparece en el siglo XV, quedando definido el Ave María actual. Lo que hablábamos hace un rato de la primera parte se reestructura y aparece en el siglo VII, pero se mantiene ahí. En el siglo XV, prácticamente ya del siglo VII al siglo XV, hay prácticamente más o menos 8 siglos. En ese momento, ya en el siglo XV se agrega la parte de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O sea que se fusionan. Hay dos etapas del Ave María. Uno donde yo reconozco que ella es bendita entre todas las mujeres y hago la salutación del ángel. Todo esto es bíblico hasta esa parte. En el siglo XV, la iglesia como madre y maestra agrega 2 puntos. Uno, a la parte que María ruegue por nosotros y el otro que es María, Madre de Dios. Título que también se conoce desde los primeros siglos, estamos hablando del siglo II, III, primer siglo prácticamente, que es la Theotokos o María, Madre de Dios. Ya para el siglo XVI hubo un acontecimiento importante que establece claramente, aparte de lo que ocurrió en el año 1212 con Santo Domingo de Guzmán, reafirma podríamos decir, el poder o la fuerza que tiene meditar en el Santo Rosario. Y es la famosa batalla de Lepanto, específicamente en el año de 1571, en la que la armada cristiana venció a los turcos que iban a apoderarse de Roma y por ende darle la puerta de entrada para que colonizaran toda Europa y
convirtieran a todos en musulmanes, en este caso en la religión del Islam. Y hay un detalle importante: la armada que iba a hacerle frente, la armada cristiana, era minoría con respecto a la armada musulmana que iba a hacerle frente en la batalla de Lepanto. La clave la encontramos en esta parte de la batalla, en lo que les manda hacer el Papa San Pío V, que pidió a los fieles cristianos que iban al frente de la batalla rezar el Santo Rosario para que María, la Santísima Virgen María, intercediera ante Dios, suplicándole que les permitiera vencer a los adversarios que iban contra la iglesia. Adicional a este hecho histórico, hay dos eventos más en dos apariciones marianas, aparte de la de Santo Domingo de Guzmán, donde aparece la Santísima Virgen resaltando el tema del Santo Rosario. Uno es en Lourdes, Francia, como la advocación de la Virgen de Lourdes, donde ella se aparece con un rosario en la mano, y el otro momento es en Fátima, en el año 1917, donde la propia Virgen se llama así Nuestra Señora del Rosario. Hasta aquí hemos avanzado ya casi al siglo XX y vamos a retroceder un poquito más atrás en el tiempo para saber cuándo fue que realmente se da la aprobación del Santo Rosario, porque hasta donde habíamos visto anteriormente, la aprobación del Santo Rosario se dio, no se dio de forma, podríamos decir entre comillas, legal, pero más bien se hizo porque las órdenes religiosas que les mencioné, las órdenes religiosas mendicantes, comenzaron a divulgarlo a las demás, a los feligreses que asistían a las capillas, parroquias que ellos tenían bajo su jurisdicción. Dice acá el Papa León XIII, entre el año de 1810 y 1903, viendo la importancia que tenía esta oración, le va a dedicar 11 encíclicas. En la primera declara el mes de octubre como el mes del Rosario. Y esta encíclica aparece en el año 1883. Además, San Pío V en el siglo, y echamos un poquito para atrás, 16, fijó el modo del rosario en la siguiente estructura, que iba a constar con 3 grupos de misterios para meditar, como lo teníamos hasta más o menos principio del año 2000, que se meditaban los misterios de la vida de Jesús. Se meditaba su nacimiento, su pasión, muerte y su resurrección. Contextos bíblicos. Dice acá, estos 5 misterios eran de la siguiente forma. Los primeros son los misterios gozosos, que invitan a meditar los pasajes más importantes de la infancia de Jesús. Después están los misterios dolorosos, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y los últimos están los misterios gloriosos. En estos se medita la resurrección del Señor y otros acontecimientos posteriores. Dice acá, en cada misterio se reza un Padre Nuestro, 10 Ave María y un Gloria, mientras se medita un pasaje de la vida de Jesús o de la Santísima Virgen María. Básicamente, esta oración, en la que se repite rítmicamente el Ave María, nos ayuda a sintonizar nuestro corazón con el corazón de la Santísima Virgen para que ella nos conduzca a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la idea final del rezo rosario. Por eso se dice que el Santo Rosario es una oración que se hace con María, no para María, con María, para que ella nos lleve a nuestro Señor Jesucristo. Y todo está de manera gira, donde todo el Santo Rosario gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que se habla que la oración del Santo Rosario es una oración meditativa de la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde el centro de la misma es Cristo. Así llegamos hasta el siglo XXI. Es tanto que la sociedad va cambiando que la Iglesia ha modernizado el culto mariano para hacerlo asequible a las personas actuales. En este sentido, el Papa San Juan Pablo II, además de promover mucho el rezo del Santo Rosario, donde en su pontificado introduce 5 nuevos misterios y los denomina como los luminosos, que versan sobre la vida pública de Jesús, o sea, lo que hizo Jesús. Actualmente
hay cuatro categorías de misterios en el rezo del Santo Rosario. Todos hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este último habla de la vida que se anexó recientemente, en siglo más o menos entre el 2000 y 2002, más o menos, si no me falla la memoria, se anexan los misterios luminosos que se encargan o nos muestran o nos hacen meditar la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, vemos que el Santo Rosario no es algo que se inventó ayer o que el Santo Rosario es una herramienta que podríamos mencionar que es únicamente para dar, podríamos usar el término culto a María. No, es una herramienta o una oración que nos permite meditar de forma rítmica en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde la concepción, cuando el ángel la saluda, que es lo que decimos de la Ave María: Dios te salve María, Dios te saluda María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Hasta allí. La otra parte corresponde a lo que dice su prima Isabel: bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y agregaron la palabra Jesús para hacer hincapié o más énfasis en que el fruto del vientre de María es nuestro Señor Jesucristo. Y al final, la parte que agrega la Iglesia para reconocer que María es Madre de Dios. Eso es un dogma que se habla en la maternidad de la Santísima Virgen, que María es la Theotokos, Madre de Dios, y le pedimos que ruegue por nosotros los pecadores, ahora y en nuestra hora de la muerte. Amén. Bien, eso sería todo por este video. Saludos.